la bienvenida formalmente al curso de la estructura del inconsciente. Mi nombre es Iván Sánchez, psicoanalista y perfilador criminal. Espero que todos nos veamos beneficiados de este curso, que todos podamos irnos aprendiendo algo nuevo, que no solamente esto sea una exposición, algo de que una persona habla y se acabó, sino que todos podamos de alguna manera ir construyendo conocimiento alrededor de este tema, o de estos temas en realidad que vamos a ir abordando durante estas 4 clases, o estas 4 exposiciones que vamos a tener a lo largo de este mes. Básicamente el objetivo del curso tendrá el concepto de inconsciente, las funciones estructurales, qué se puede hacer con ello, con el concepto de inconsciente, o por qué es importante que podamos entender qué implica pensar en la estructura del inconsciente, y además poder también comprender un poco clínicamente dónde nos deja parados el problema del inconsciente estructurado con un lenguaje, ¿no? Que sería como el axioma base que de alguna manera guía un poco este curso. Supongo que en algún momento lo habrán escuchado, si no, bueno, no hay ningún problema, lo vamos a ir abordando poco a poco durante este tiempo. Entonces, como pueden ver en pantalla, es un poquito el temario que quizás algunos ya pudieron ver en redes sociales. Yo espero que cada clase no dure más de 2 horas. Si dura más de 2 horas, espero que podamos tener el tiempo suficiente entre todos para poder seguir aquí, para poder construir algunas cosillas alrededor de estos temas. Si no, no pasa nada. Si nos llevamos menos tiempo, bueno, también no creo que no esté mal. Finalmente lo importante es qué hacemos con el tiempo que estemos aquí reunidos. Hoy nos va a tocar hablar justamente del concepto de inconsciente, ¿no? Vamos a ver de qué hablamos con esa palabrilla. La siguiente clase vamos a estar enfocándonos justamente en qué es una estructura, ¿no? A qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de ese tema. Después, ya introduciendo un poquito más una forma de unir estos conceptos, vamos a hablar un poco de lo que sería la lingüística, no enfocada tal cual en la materia, sino enfocada obviamente en nuestro campo de estudio, que es el psicoanálisis. Y al final, bueno, vamos a intentar ya dar algunas coordenadas clínicas de qué implica esto para nuestros dispositivos. ¿Okay? No sé si muchos ya se encuentran practicando, si es como uno de sus primeros acercamientos al psicoanálisis. Entonces, vamos a intentar todos ir contribuyendo para que todo el mundo podamos aquí aportar algo. Este curso va a tener una parte, entre comillas, pesada, que es el uso textual de citas. Me parece que es una forma bastante novedosa de ir trabajando todos estos temas para no solamente saber bien de dónde estamos tomando cada cosa, de dónde estamos hablando cada situación, sino también justamente ser rigurosos con el tratamiento que le damos a la información, ¿no? No dejarla tanto al aire y solamente porque alguien lo dijo y no sabemos de dónde lo dijo, pues lo tomamos como verdad, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir tomando algunas citas. Si alguno de ustedes gustan el material que vamos a estar utilizando durante todo el curso, algún texto, algún artículo, sin problema, me lo pueden pedir por el correo y yo se los transmito, ¿vale? Entonces, hasta este momento me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, si alguien quisiera también quizás incluso compartirnos un poco si esta es una experiencia introductoria en psicoanálisis, si algunos de ustedes ya tienen algo de experiencia en el campo, para que vayamos abriendo un poquito la conversación antes de que arranquemos con el tema en tanto tal. Hola, hola. Pues yo me llamo Israel y yo vengo de otra área de estudio. Yo estudié artes visuales y bueno, para resumir, en artes visuales la teoría psicoanalítica es muy citada en
muchos de los textos de teoría, de crítica y demás. Y pues al ser de artes y que el aparato crítico de muchos de los textos o varios de los textos sea en referencia al psicoanálisis, pues me despertó la curiosidad por saber más y pues heme aquí. Y pues ya, mucho gusto y buenas noches a todos y todas. Todes. Listo. Gracias por compartir. Es bastante interesante poder encontrar este campo por fuera de la clínica. Me parece que justamente esta situación del psicoanálisis no se cierra solamente a los que estudian, por ejemplo, psicología, sino que está bastante abierto a todos los que les interese, no solamente para abordarlo en la clínica, sino para darle otro tipo de usos. Entonces, bienvenido. ¿Alguien más quisiera introducirnos un poquito? Yo, pues buenas noches a todos. Yo me llamo Rosalía García, yo estudié psicología en el IPN, egresé en enero, entonces todavía no ejerzo, pero yo terminé la carrera en la especialidad de clínica y a mí me gusta mucho el psicoanálisis, me parece muy complejo, no he terminado de entenderlo todavía y me gustaría alguna vez hacer una maestría o especializarme en psicoanálisis y este curso me pareció una gran oportunidad para reforzar lo que vi en la carrera y también para aprender todavía más. Entonces, pues mucho gusto a todos y buenas noches. Mucho gusto. Igual yo egresé de ahí del Politécnico, entonces creo que estoy un poco familiarizado con la forma en cómo se ejerce el psicoanálisis aquí en la institución, entonces bueno, es bastante interesante en realidad la forma en cómo nos lo introducen. Me parece que, bueno, si lo siguen haciendo igual, lo hacen desde Klein, por lo menos desde Melanie Klein, lo más que lo hacen. Entonces, me parece que esto va a ser algo no tan alejado en cierto sentido, pero bueno, vamos a ver qué podemos ir aportando. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Ok. Bien. Entonces, vamos a empezar con el tema. Bien. Vamos a arrancar con una pregunta que me parece sumamente importante. Como nos podremos dar cuenta, la palabra inconsciente no necesariamente va sola. Estamos hablando de que también existe otra palabra que de alguna manera siempre la vamos a encontrar quizás relacionada, y es justamente la palabra de lo consciente, la conciencia, ¿no? Me gustaría saber, ¿quién de ustedes podría intentar darme alguna definición de inconsciente o de conciencia? Intuitivamente o de lo que han leído, ¿a qué les suenan estas palabras? A mí me remiten como al ámbito de lo volitivo, de la voluntad. O sea, el que algo sea consciente es que uno quiera hacer algo en específico y haga todo lo posible por llevar a cabo eso, y lo inconsciente pareciera, o lo entiendo como que está por fuera de esa voluntad, de ese querer hacer algo. Y ya, eso. Ok, muy interesante esa forma de entenderlo. ¿Alguien más quisiera compartir alguna opinión? Complementando lo que dice mi compañero, lo consciente puede implicar también eso que hacemos con juicio, ¿no? O como él dijo, de manera volitiva, y lo inconsciente lo que hacemos pues sin pensar, entre comillas, o sin ser, o sin tener este juicio de que lo estamos haciendo. Ok, ok, ok. Bien. Vamos a ponerlo en estos términos.
Normalmente algo que me gusta hacer a mí es poder investigar de dónde parten las palabras. Me parece que eso siempre es una buena idea de podernos dar un contexto general de para qué se están utilizando. Entonces, si nos vamos totalmente a la etimología de la palabra inconsciente, ¿no?, que finalmente es la que nos trae por aquí, vamos a ver que de entrada nos encontramos con el prefijo in. Y esto se utiliza justamente para hacer una negación. ¿Okay? Entonces, de alguna manera podríamos estar diciendo que inconsciente equivale a negar conciencia, ¿no?, negación de la conciencia. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿No? ¿La conciencia a qué hace referencia? Si nosotros combinamos el elemento con, ¿no?, que lo vamos a encontrar como reunión o encuentro, más el siré, que es lo interesante, no sé si esto les suena de algo, el siré, a otra palabra quizás por ahí, se traduce como saber. Entonces, conciencia nos da el resultado de reunión o encuentro de saber. Por lo tanto, agregándole el prefijo in, tendríamos la negación de la reunión de saber. ¿Okay? Negamos una cierta reunión de saber. Esto es bastante importante. No estamos diciendo que el inconsciente niegue que hay saber. Estamos diciendo que lo inconsciente niega un conjunto particular de saber al que llamamos conciencia, lo que usualmente podemos llamar conciencia. ¿Okay? Me parece que puede resultar incluso problemático en cierto sentido pensar el asunto de una colección de saber, ¿no? ¿A qué nos podemos referir con eso? Una colección de saber. Y peor aún, ¿cómo es que vamos a trabajar con algo que niega esa colección? ¿A qué nos estamos haciendo referencia con esto? ¿No? Y justamente vamos a ir viendo que lo que ahorita ustedes nos iban introduciendo un poco tiene que ver con de qué manera ese saber, aunque no sepamos ahorita a qué nos hacemos referencia con las cosas que hay dentro de ese conjunto, cómo eso se va construyendo. ¿Ok? Y cómo justamente, en teoría, tendríamos que poder pensar que se opera con algo del orden del saber por fuera de lo que está ahí en la conciencia. ¿Vale? Tenemos aquí planteado un problema bastante importante, en realidad. Ahora, para que podamos comenzar un poco a darle respuesta a todo esto, quiero que nos podamos enfocar en un texto de Freud llamado Lo Inconsciente. Está en las obras completas de Amor Ortu, en el tomo 14. Y vamos a empezar a hablar justamente no de lo inconsciente, sino de esa colección de saber, ¿no? Aunque suena ahorita un poco ambiguo, ¿no? Vamos a intentar darle una forma. ¿A qué nos vamos a referir con el asunto de la conciencia? ¿Qué nos dice Freud? Dice, la conciencia nos procura solamente el conocimiento de nuestros propios estados anímicos. Que otro hombre posee también conciencia, he ahí un razonamiento que extraemos per analogía sobre la base de las exteriorizaciones y acciones perceptibles de ese otro, y a fin de hacernos inteligible su conducta. Vamos pensando esto poco a poco, ¿no? Ya decían hace un momento que esto tiene que ver un poco con la voluntad, con las cosas que hacemos sabiendo que las vamos haciendo, y de alguna manera podemos suponer que aquel otro que tenemos enfrente más o menos sabe también lo que está haciendo, más o menos sabe lo que está pensando, como en teoría yo lo sé, ¿no? En este punto también Freud entre paréntesis pone, psicológicamente más correcta es, empero, esta descripción. Sin una reflexión especial, atribuimos a todos cuantos están fuera de nosotros nuestra misma constitución y por lo tanto también nuestra conciencia. Y esta identificación en verdad es la premisa
de nuestra comprensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué nos quiere decir Freud en este punto? ¿Vale? Por un lado, entonces, tenemos que esto que podemos llamar colección de saber hace referencia a todo aquello que se puede llamar estado anímico, ¿okay? Sea puesto sobre la imagen de uno mismo o alguien que es similar a nosotros, ¿no? Como decíamos hace un momento. Yo puedo tener cierta idea de que quien está ahí enfrente más o menos sabe lo que está pensando, lo que está haciendo, a dónde se dirige, porque de alguna forma yo tengo esa idea, yo tengo de alguna manera como esa percepción de que en teoría sé lo que estoy pensando y además sé de alguna forma lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué pasa con este asunto del estado anímico? ¿No? Básicamente, si lo transformamos un poquito a lo que actualmente se utiliza en el lenguaje, podemos hablar de emociones de manera un poco tajante, ¿no? Pongámoslo un poquito en esos términos. Estado anímico o estado del ánimo, al final nos va a hablar un poco de esas emociones que de alguna manera yo puedo percibir que me van afectando, pero que de alguna manera puedo intentar pensar que también le afectan al otro. Bien lo dice Freud, es una identificación. Trato de identificar qué le pasa al otro, porque quizás es algo que también me pasa a mí. Y si me pasa a mí, entonces también le puede estar pasando al otro. La conciencia incluso, de hecho, está en este nivel de la psicología, ¿no? Normalmente es con lo que se trabaja, con esta parte de las afectividades, el cómo comunicarte con otros asertivamente, estas situaciones de la responsabilidad afectiva, todo eso que la psicología va trabajando tiene que ver justamente con eso, con lo que en teoría yo debería de saber de mí y del otro. ¿Okay? Hasta este punto, ¿tienen alguna duda o vamos bien con esto? Todo bien, todo bien, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a meternos a algunas cosas un poco más interesantes, ¿no? Si entonces la conciencia se trata de todo aquello que le permite a un individuo desenvolverse en su medio y con los demás del medio, lo interesante sería saber que esa colección ordenada ya nos está generando un conjunto, ¿no? Nos está diciendo, existe un conjunto que podemos definir conciencia y eso se tiene que comportar de una forma específica. ¿Para qué? Para que justamente podamos entender qué pasa en el mundo, ¿no? Pero si podemos entonces también pensar que existe un saber por fuera de la conciencia, por fuera de este saber ordenado, suponemos que existe algo que podríamos llamar un saber complementario, algo que de alguna manera no podemos pensar desde la conciencia, pero que de alguna forma va a estar ahí. Y si se dan cuenta en la pantalla tenemos algo bastante interesante. No sé si están familiarizados con la teoría de conjuntos, lo que tienen en la pantalla es un diagrama de Venn. Esto nos ayuda a pensar justamente los problemas de conjuntos para poderle dar una explicación gráfica a los escritos, a la fórmula matemática. Lo que tienen ahorita ustedes ahí, como una pequeña fórmula hasta abajo, es una propuesta que estoy intentando desarrollar para poder formalizar, hablar de lo inconsciente. ¿Por qué esto sería importante? Bueno, se van a dar cuenta, los que se vayan acercando al psicoanálisis, los que ya estén dentro del psicoanálisis, que hay muchas formas de pensarlo. Tenemos un psicoanálisis que se centra en las relaciones objetales, tenemos el psicoanálisis freudiano, tenemos el psicoanálisis que parte de la teorización de Lacan, y cada uno de ellos tiene sus particularidades y su forma de tratar su conocimiento.
Los que estén interesados en acercarse a Lacan se van a dar cuenta que el tratamiento de ese conocimiento tiende demasiado a buscar la cientificidad. Va a tender bastante a anudarse con aquellas ciencias que le permitan hacer algo en el orden de la ciencia. Lo podamos o no lo podamos meter ahí. Vamos a intentar siempre acercarnos a esos saberes. Y la forma en como Lacan encontró una vía para que el psicoanálisis se acerque cada vez más a la ciencia es la formalización, el uso de las matemáticas y la física, para que de alguna manera, gracias al conducto de estas ciencias, podamos pensar en un psicoanálisis, me parece a mí muchísimo más complejo, pero que le pueda aportar al ser humano una comprensión de los fenómenos del mundo muchísimo más exacta. Si nosotros podemos dar una fórmula, si podemos escribir a qué nos referimos con el inconsciente, nos tendríamos que aproximar a lo que tenemos aquí en pantalla, que es la fórmula básica del conjunto complemento, ¿vale? Les decía que hay un conjunto ordenado que se llama conciencia, y a su alrededor tenemos que encontrar un complemento, algo que de alguna manera no puede entrar ahí, pero que aún así le está dando vueltas. Entonces, si se dan cuenta, podríamos decir conjunto complemento, ¿no?, es igual a que todo X, ¿no?, todo elemento de X pertenece al universo del saber. Si se dan cuenta, en el diagrama de Venn tenemos una S por fuera en el rectángulo que nos habla de que ese universo se trata del saber. Y adentro vamos a encontrar estos dos conjuntos de los que estamos hablando. Conjunto conciencia y lo que hay por fuera. Entonces, si bien es cierto que todo elemento del inconsciente pertenece al saber, también es cierto que todo elemento del inconsciente no pertenece al conjunto de la conciencia. Justamente por eso ahí se puede hacer esa distinción. Si se dan cuenta, en la fórmula está un símbolo que parece una E, y del otro lado hay un símbolo de esa misma E tachado. Todo X, todo elemento del inconsciente pertenece al saber, pero todo elemento del inconsciente no pertenece a la conciencia. ¿Ok? Me gustaría saber si en este punto esto les va quedando claro. ¿Podría repetir, por favor, lo que seguía de, por ejemplo, todo elemento del inconsciente pertenece al saber, pero después me perdí? ¿Podría repetir lo Claro, contrario, por favor? sí. Y vamos a basarnos justamente en la fórmula, ¿no? Si te das cuenta, tenemos un símbolo de pertenencia, que sería esa E como alargada, y del otro lado tenemos justamente ese mismo símbolo, pero tachado. Entonces, repitamos toda la fórmula. El conjunto complemento es igual a que todo X, todo elemento debe de pertenecer al saber, pero no todo elemento o no todos los elementos que pertenecen al complemento pertenecen a la conciencia. Si alguno de esos elementos pertenece a la conciencia, ya no estaría en el complemento, ya sería otra cosa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Gracias. Ujú. Entonces, ahora hay que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la necesidad entonces de tomar en cuenta todo aquel saber que de alguna manera no cae ordenado en ese conjunto? ¿Para qué lo voy a estar utilizando al final de cuentas, ¿no? Y justamente aquí Freud es muy puntual en para qué estamos trabajando desde lo inconsciente, ¿no? Perdonen el texto, pero esta cita es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué es necesario el psicoanálisis, básicamente? Es necesario porque los datos de la conciencia son en alto grado lagunosos. En sanos y en enfermos
aparecen a menudo actos psíquicos cuya explicación presupone otros actos de los que, empero, la conciencia no es testigo, ¿no? Como decían hace un momento, en la conciencia en teoría sabemos lo que estamos haciendo y lo inconsciente hacemos cosas, mas no sabemos por qué lo estamos haciendo. Continúa Freud. Por nuestra experiencia cotidiana más personal, estamos familiarizados con ocurrencias cuyo origen desconocemos y con resultados de pensamiento cuyo trámite se nos oculta. Estos actos conscientes quedarían inconexos e incomprensibles si nos empeñamos en sostener que la conciencia, por fuerza, ha de enterarse de todo cuanto sucede en nosotros en materia de actos anímicos. Y en cambio se insertan dentro de una conexión discernible si interpolamos los actos inconscientes inferidos. O sea, la conciencia no lo sabe todo. Como lo veíamos con el anterior diagrama de Venn, la conciencia es un conjunto dentro del saber, mas no es que sea el saber en tanto que tal. No es que la conciencia posea todos los conocimientos que se requieren para explicar el mundo. ¿Okay? No es más que una presunción insostenible exigir que todo cuanto sucede en el interior de lo anímico tenga que hacerse notorio también para la conciencia. Básicamente Freud dice, venga, no podrían esperar que la conciencia lo explique todo. Hay fenómenos en el mundo, pasan cosas en el mundo y nos pasan cosas que aún así no podemos explicar pese a que estén ocurriendo, ¿no? Y esto, de alguna manera, en realidad, nos pone en contexto de por qué el psicoanálisis es posible, ¿no? Recordemos un poquito la historia del psicoanálisis. Se inserta en un momento donde todo el saber médico se basa en lo que le ocurre al cuerpo. Debe de haber un órgano en particular que esté siendo afectado para que eso devenga en enfermedad, ¿no? A propósito de la imagen que les coloqué en esta diapositiva. Pero ¿qué pasa con la histeria? ¿Qué pasa en esa época? Hay histeria, hay enfermos de ello, hay parálisis físicas que no se pueden explicar por ninguna alteración de un órgano, pero hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque lo que sabe la ciencia en ese momento no va a alcanzar para explicar algo que no tiene que ver con el cuerpo. Si no está en el cuerpo, no lo puedo explicar y por lo tanto no me interesa como ciencia. ¿Qué viene a hacer el psicoanálisis? Venga, no te preocupes, yo lo recojo y yo me hago esas preguntas por ti. ¿Cómo es que pasa algo en el cuerpo que no necesariamente tiene que ver con el cuerpo? Es con lo que empieza Freud un poco a investigar todo esto. A preguntarse, bueno, ¿por qué estas personas están afectadas de su cuerpo, pero no tienen ningún mal? ¿Qué es lo que les está ocurriendo? La ciencia va a aportar ciertas cosas, nos va a poder explicar ciertas cosas desde cierto lugar, pero todo aquello que no puede explicar, lo va a desechar. ¿Vale? Estamos bien, ¿verdad? Sí, Perfecto. De verdad, si tienen alguna aportación, alguna duda, así como lo hemos estado haciendo, me interrumpan sin ningún problema, ¿vale? Continuando entonces un poquito. La cita que les propongo aquí, el mismo texto del inconsciente, es sumamente importante. Freud nos indica que dentro del psicoanálisis no nos queda, pues, sino declarar que los procesos anímicos son en sí inconscientes y comparar su percepción por la conciencia con la percepción del mundo exterior por los órganos sensoriales. ¿Okay? Vamos de nuevo. Dentro del psicoanálisis no nos queda, pues, sino declarar
que los procesos anímicos son en sí inconscientes y comparar su percepción por la conciencia con la percepción del mundo exterior por los órganos sensoriales. ¿Okay? O sea, no es lo mismo hablar de aquello que de alguna manera moviliza o posibilita una forma de acción o pensar en el mundo que lo que sabemos del mundo. ¿Okay? Ahí es una distinción. Hay un saber inconsciente que en teoría no podemos acceder a él, pero hay un saber consciente que de alguna forma sí nos está permitiendo su acceso, pero aún así nos puede causar problemas por aquellos lugares que quedan de forma inexplicable, aquellos lugares que de alguna manera salen de lo que la conciencia puede llegar a comprender. Y si nos damos cuenta, Freud pone algo sobre la mesa muy interesante, que lo que la conciencia sabe está mayormente movilizado por lo que los órganos sensoriales pueden percibir del cuerpo y del exterior, de cómo eso interactúa, ¿no? Entonces la conciencia está enmarcada en una imagen, ¿no? En la imagen de nosotros mismos y de lo que quizás vemos que puede ser el otro. Ahí está el detalle. Lo inconsciente no está enmarcado en esa imagen, queda por fuera de eso. Pero, aún así, ese saber puede determinar cómo nos movemos en el mundo, cómo pensamos en el mundo, y la conciencia nos dice en qué mundo estamos parados. ¿Okay? Digámoslo así, por un lado es como las reglas del juego, y por otro lado nosotros jugando. ¿Okay? Pongamos, no lo sé, un tablero de ajedrez, ¿no? Tenemos el tablero, están las reglas en el tablero, ¿no? Pero nosotros somos una ficha en el tablero. La conciencia es cómo yo ficha, no lo sé, siendo un peón me puedo mover en el tablero. Lo inconsciente es qué pasa con ese tablero, cómo se construyó y cómo me permitió a mi peón pensar que solamente moverme hacia adelante es posible. ¿Okay? Entonces, nos estamos dando cuenta que lo inconsciente no necesariamente tiene algo que ver con la función biológica, con el cuerpo biológico tal cual, ¿no? Espero que nos pueda ir quedando un poco clara la diferencia entre lo inconsciente y lo consciente en este sentido. Vamos a ponerlo quizás en otros términos, ¿no? Hablamos de un saber que ordena y nos dice cuáles son las posibilidades para actuar y pensar, y otro que ya se puede adaptar a eso, ¿ok? Un poquito como la siguiente cita que viene por aquí, que nos dice, como lo físico, tampoco lo psíquico es necesariamente en la realidad según se nos aparece. ¿Okay? Me parece que esto nos deja un poquito más claros. Una cosa es saber qué hace posible una forma de actuar, hacer y pensar, ¿no? Un saber no ordenado, y que es distinto a saber algo de la realidad, de aquello que le decimos realidad, el cual no está al tanto de los parámetros que están por fuera de eso. ¿Okay? Y en ese sentido, entonces, no pierdan de vista de lo que estamos hablando. Colocamos ya el asunto de lo consciente y lo inconsciente en términos de saber. Esta noción nos ayuda a entender realmente el asunto de la estructura en cuanto a lo inconsciente, ¿vale? Pero no vamos a adelantarnos, vamos a ir justamente poco a poco nudando esas ideas. De momento, ¿alguien quisiera agregar algo hasta este punto? Hablando enteramente de este asunto de consciente, inconsciente, esta situación del saber. ¿Qué piensan?
Entonces, se podría decir que lo inconsciente no es algo perceptual, o sea, a diferencia de lo consciente que mencionabas que a través de la percepción de nuestros sentidos accedemos a eso, lo inconsciente no, digamos, no entra a través de una experiencia perceptual. Estrictamente hablando, sí. Finalmente no podríamos desprendernos del cuerpo, de que la experiencia que ocurre en el mundo depende mucho del cuerpo, pero lo inconsciente no necesariamente pasa o es tomado en cuenta por los sentidos, por lo que el cuerpo debe de registrar para poderse mover en el mundo. Entonces, básicamente, lo inconsciente va un poquito más allá de lo que el propio cuerpo percibe. Y vamos a ir viendo por qué, ¿no? Por qué de cierta manera el cuerpo queda en un segundo plano totalmente, ¿no? La conciencia sí lo necesita bastante, porque es la única forma que tiene para ordenar ese saber del mundo, pero lo inconsciente no. Lo inconsciente no necesariamente requiere del cuerpo para ya saber algo. La conciencia sí. La conciencia requiere al cuerpo para saber lo que debe de saber. Lo inconsciente no. Quedémonos ahorita con esta idea. Mientras vayamos avanzando en el curso, le vamos a ir dando un poco más de soltura. Pero bueno, ¿alguien más quisiera agregar algo hasta este punto? Bien. Si no, continuamos entonces. Ahora, vamos a entrar a algo también bastante importante y complejo, eh, pero vamos a hacerlo realmente bastante fácil de tratar de colocar en la mesa. Les decía hace un momentito, ¿no? Que existen distintas formas de pensar el psicoanálisis, ¿no? Tendríamos cómo lo empezó a pensar Freud, cómo después viene la teoría de relaciones objetales y le da ciertos giros a la teoría, y después podemos pensar en lo que Lacan construye, los que vienen después de Lacan, y le dan otro giro a esa teoría. En ese sentido, si bien hasta este punto estoy utilizando los nombres de Freud y de Lacan, justamente porque estamos más familiarizados en pensar en la imagen del autor, de decir, claro, mira, porque Freud dijo esto, entonces es verdad, ¿no? O hay muchos que dicen, mira, como Freud lo dijo y como Freud ya había intuido esto, aunque no se ajuste del todo a lo que estamos viviendo, claro que tiene que ser de esta manera y le tratan de dar ahí como una especie de consistencia al argumento. Pero hay que hacer una aclaración. Si bien tenemos que usar los nombres de los autores, no sé si le pase a otro tipo de ciencias o de estudios, pero desafortunadamente cometemos mucho una falacia que es la falacia de autoridad. Solamente porque Lacan lo dijo, porque Freud lo dijo, porque Klein lo dijo, quien se les pueda ocurrir lo dijo, ya es verdad, ¿no? Cuando en realidad tendremos que saber, claro, mira, esta teoría nos dice esto. ¿Qué podemos sostener? ¿Qué podemos refutar? ¿Qué podemos alterar para que esa teoría siga avanzando y pueda seguir explicando los fenómenos que pasan en el mundo? Si nos quedamos con lo que un autor nos dijo, bueno, me parece que incluso ni siquiera podemos alterar lo que ese autor dijo. Nos quedamos con esa idea y se acabó, ¿no? Aquí a lo que me gustaría invitarlos es de que no se casen con autores, cásense con ideas, defiéndanlas, eso sí, estén abiertos a que pueden tener refutaciones de esas ideas. Y si pueden hacer que esas ideas sean consistentes, a pesar de las refutaciones, ya están produciendo a favor de esa teoría, ¿no? Pero no produzcan a favor de un nombre. Un nombre se queda como en una burbujita, ¿no? Entonces, desafortunadamente, no tenemos como una distinción tan clara de los psicoanálisis, sino más bien de qué autores hay en psicoanálisis. Vamos a intentar quedarnos con esa idea, ¿no? Hablemos de que hay un sistema de lo inconsciente en Freud
y hay un sistema del inconsciente en Lacan, ¿vale? Exploremos un poquito cómo empezamos con esto del inconsciente, ¿no? Cómo el primer sistema freudiano comenzó a pensar este problema. Muchos deben de estar familiarizados quizás con esto de la primera tópica, la segunda tópica, ¿no? Los que están por fuera del psicoanálisis, bueno, es usual escuchar que de alguna manera Freud fue dividiendo algunas de las teorías de cómo funciona el aparato psíquico en tópicas, y justamente la primera tópica tiene que ver con cómo funciona lo inconsciente, ¿okay? Si bien podríamos explorar la obra freudiana a profundidad, porque esto no se trata de solamente un texto, sino de cómo en cada uno de sus textos va arrojando pedazos del funcionamiento de cada uno de los sistemas, lo quiero volver algo práctico y no meterme tanto en cada uno de los textos, sino en un pequeño resumen que se nos presenta en un libro bastante interesante. En realidad se los recomiendo mucho para quienes vayan empezando o justamente se quieran empapar un poco de la teoría. Es el Diccionario de Psicoanálisis. El autor es Laplanche, se escribe como Laplanche, ¿no? Si lo pueden buscar en PDF, viene completito en PDF, bueno, quien lo quiera se lo paso. Y más o menos en su página 193 vamos a poder encontrar la definición que de alguna manera podríamos darle al inconsciente desde este sistema, ¿no? Y es justamente lo que tenemos aquí en pantalla. ¿Qué nos dice? Designa uno de los sistemas definidos por Freud dentro del marco de su primera teoría del aparato psíquico, ¿no? Está constituido por contenidos reprimidos a los que ha sido rehusado el acceso al sistema preconsciente consciente por la acción de la represión, ¿okay? Me parece que es una definición muy puntual, ¿no? Pero que tenemos que ir justamente desmenuzando para entender qué implica. Primer pregunta, ¿qué es una tópica? ¿No? ¿De qué hablamos? ¿O qué es lo que se intenta colocar en la mesa cuando Freud enuncia su primer tópica? ¿Okay? Hablar de algo tópico o tópica va a hacer referencia a un lugar común, ¿vale? Entonces, tópica lo podemos traducir como lugar, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Un lugar. ¿Lugar de qué? ¿O un lugar para qué? ¿No? Lo interesante es de que la tópica aparece dentro de una de las disciplinas de la lingüística, que es la retórica, y nos dice que es justamente un lugar o una colección de fórmulas, o según la RAE, de clichés fijos y admitidos en esquemas formales y conceptuales, ¿okay? Entonces, tenemos una tópica. Es todo un conjunto de reglas o principios para darle consistencia a alguna materia. Mientras que un sistema es un conjunto de reglas o principios racionalmente enlazados entre sí, ¿okay? Se parecen un poco en realidad las definiciones, pero vamos a ir viendo cómo una tópica puede tratar de distintos sistemas, ¿okay? Ahora, hablemos un poquito de cómo concibe Freud este sistema inconsciente primero, ¿vale? De entrada, ¿qué nos dice? Sus contenidos son representantes de las pulsiones, ¿okay? No son pulsiones, son representantes. Pero estos contenidos están regidos por los mecanismos específicos del proceso primario, que no es otra cosa que la condensación y el desplazamiento. No sé si alguien ya había escuchado de estos dos, de estas dos palabrillas, ¿no? De estos dos principios de condensación y desplazamiento.
Sí, bueno, el desplazamiento es un mecanismo de defensa. Ok. ¿La condensación la has escuchado? Sí, pero no la comprendo realmente. Ok. Vamos a poner entonces en estos términos. Primero, condensación. Vamos a suponer que tenemos muchos elementos regados aquí en la pantalla. Exacto. José Luis nos dice, es como metonimia y metáfora. Claro. Pero bueno, vamos a explicarlos primero aquí al punto de Freud y después los vamos a ir introduciendo a cómo es este viraje Lacan para introducir el problema de la metáfora y la metonimia. Que incluso es más fácil explicar realmente con Lacan que con Freud. Pero vamos a poner en estos términos, ¿no? Para la condensación vamos a tener muchas estrellitas aquí en la pantalla. De alguna manera yo las agarro y ahora tengo una pelota hecha de muchas estrellas. Estoy condensando varias cosas en un solo punto. Y el desplazamiento va a hacer que esta estrellita que yo tenía aquí, de alguna manera va a impactar a esta otra, se va a crear una formación, esta va a estampar a esta otra estrellita, y así si esta estrellita me decía pato, ahora esta estrellita me dice zapato, ¿no? Entonces se estampan y puede ser que me creen un nuevo significado, un nuevo símbolo, ¿no? Justamente como lo que pasa en el mecanismo. Algo me duele, lo desplazo a otra imagen que de alguna manera me haga que me duela menos, ¿no? Hablando del mecanismo de defensa en tanto que tal. Entonces, básicamente eso es lo que ocurre con el inconsciente. El inconsciente va a tener elementos que se desplazan y se conectan unos con otros y que además si llegan a conectarse pueden condensarse para crear elementos superpuestos, ¿no? Si tenemos esa pelota, no sabemos de qué estrellita estamos hablando, de todas esas estrellas que conforman esa pelota, ¿de cuál hablamos? ¿No? Esa es la condensación, ¿vale? De eso se trata, por lo menos aquí en Freud, de cómo funciona el inconsciente. Ahora, aquí viene lo interesante. Justamente todas estas representaciones están catectizadas o embestidas, por así decirlo, de energía pulsional, ¿no? Que es lo que les permite desplazarse. Buscan retornar a la conciencia y a la acción, pero justamente solamente lo pueden hacer en la formación de compromiso. Para no hacerlo tan complicado, es justamente hacer que algo inconsciente que sé que va a doler, lo convierto gracias a la censura en algo menos doloroso y la conciencia ya lo puede procesar, ¿no? Así es como podemos ir entendiendo poco a poco este asunto, ¿no? Y lo interesante es que también va a agregar que son especialmente los deseos infantiles los que experimentan una fijación en el inconsciente. O sea, que no todo contenido se va a desplazar hasta llegar a la conciencia. Va a haber contenido que de alguna manera se va a quedar estancado en lo inconsciente y va a generarnos muchos problemas, por así decirlo. Repasando hasta este punto, entonces tenemos una tópica, una colección de principios retóricos que permiten crear sistemas de elementos, que en este caso son sistemas de saber. Y por lo menos en Freud tenemos tres: un sistema inconsciente, un sistema preconsciente y un sistema consciente, ¿no? Y justamente mediante sus reglas, condensación y desplazamiento, es que estos elementos pueden interactuar y hacer que estos sistemas estén en movimiento, ¿okay? No sé si, por ejemplo, están familiarizados con la imagen que tenemos aquí en pantalla, que se le conoce como el esquema del peine, que es una forma que tiene Freud justamente para empezarle a dar una forma a su teoría, ¿no? Empieza a crear esquemas. Vamos a ver que en Lacan vamos a encontrar algo que podríamos pensar que son esquemas, pero tienen una complejidad matemática muy diferente a lo que Freud presenta aquí. Aquí tenemos una metáfora, vamos a decirlo así.
tenemos una forma de tratar de darle imágenes a lo que quiero decir con esta tópica. Si se dan cuenta, espero que se pueda ver bien la imagen en la diapositiva, tenemos que de alguna manera hay una flecha que me permite entrar al sistema desde lo inconsciente, ¿no? Entra información al sistema inconsciente, las rayitas me indican que se van a ir desplazando, hasta poder llegar a lo preconsciente, y si pueden transformarse en algo tolerable, saldrán a la conciencia. Si no, puede que se queden en el preconsciente o que sean rechazados y retornados totalmente al inconsciente, ¿no? Pero ese pequeño esquema le ayuda a Freud a poderle dar un poquito más de consistencia a una teoría que solamente habla de reglas lógicas y de razonamiento, ¿okay? ¿Por qué es importante hacer énfasis en eso? Muchos que vayan entrando a este terreno, y de seguro también en la escuela, habrán escuchado profesores cognitivo-conductuales principalmente hablar de que el psicoanálisis no es una ciencia, como no tiene forma de comprobar lo que dice, entonces no es válido. Pero venga, nosotros estamos hablando de que el psicoanálisis se basa en una teoría lógica y de razonamiento, no en algo palpable del mundo. Tenemos una tópica, es decir, toda una colección de elementos de razonamiento y reglas que si yo las construyo de una forma lógica, y si yo las construyo con el menor grado de contradicción entre sus proposiciones y obviamente sus resultados, va a ser consistente. No la puedo poner en un experimento, pero sí puedo intentar comprobar, como en las matemáticas, la validez de mis axiomas. Por eso es que Lacan poco a poco va invitando a acercarnos cada vez más a la matemática, porque la forma matemática, el lenguaje matemático, nos permite operar en el nivel del psicoanálisis, un nivel que no necesita el mundo tridimensional en sí para valerse. No podemos ir y encontrar un inconsciente salvaje por ahí corriendo por la ciudad, experimentar con él y poder describir lo que encontramos. No. Hablamos de que es una teoría. Si partimos del axioma que hay conciencia, también podemos encontrar un axioma que complemente a la conciencia, ¿no? Tal cual como pasa en teoría de conjuntos. En realidad, existe un conjunto, es el primer axioma para crear esa teoría. Si se dan cuenta, sin el primer axioma de existe un conjunto, no podríamos pensar en conjuntos. Ese primer axioma se vale por sí mismo, ¿no? Tiene ciertas implicaciones dentro del campo de la ciencia y la epistemología, pero vamos a dejarlo esto un poquito más en el terreno del propio psicoanálisis, para no meternos en la cientificidad tal cual. Pero entre más nos podamos acercar a la matemática, encontraremos que el psicoanálisis sí tiene un hogar muy interesante dentro de la ciencia. Pero bueno, eso incluso lo podemos debatir si quieren también en estos espacios, sin ningún problema. ¿Okay? Bueno, no sé si alguno de ustedes ya conocía justamente el término de retórica, ¿no? Que es justamente de lo que estábamos hablando hace un momento, que es una tópica, sale de la retórica, pero vamos a darle un poquito de consistencia a ese sentido, ¿no? Podemos resumirlo así. La retórica es aquello que hace que nos expresemos mejor, ¿no? Y muchas veces lo van a encontrar como el arte del hablar y la persuasión, ¿no? Y hay algo muy importante, el arte de la persuasión, ¿no? Como les voy comentando, Freud intenta crear un sistema lo suficientemente consistente para poder convencer de que está bien armado, que está bien escrito, que está bien constituido, y poder trabajar con ello, ¿okay? Sin embargo, algo que por ahí Freud intenta y no intenta hacer es moverse en el campo de la filosofía, siempre intenta retirar el psicoanálisis de ese campo, pero algo que va a poner Lacan sobre la mesa es de que incluso no deberíamos de movernos en el campo de la filosofía,
sino en el de la sofística. Para no alargarnos tanto, un sofista era totalmente lo que despreciaba un filósofo en la época de Aristóteles y bueno, de todos los pensadores de Grecia. ¿Por qué? Porque un filósofo buscaba la verdad, ¿no? En teoría ya tenía que haber una verdad en algún lugar y el filósofo se encargaba de intentar buscarla. Pero un sofista crea la verdad. Para un sofista, la verdad no está dada en algún lugar esperando a ser encontrada, sino que la verdad es una ficción que se va creando en el discurso. Por eso la retórica es el arte de saber hablar y la persuasión, ¿no? Mientras tú puedas crear un sistema bastante consistente de reglas, de axiomas, y que eso no se derrumbe, continúa investigando con eso, ¿no? Estamos hablando de dos formas de entender cómo hacer ciencia. Una que necesita encontrar la verdad en algún lugar y otra que la puede crear. ¿Okay? Lo estoy diciendo ahorita muy burdamente, pero es una diferencia muy importante para pensar incluso cómo se hacía ciencia en la época de Freud y cómo se hace ciencia actualmente, aunque muchos todavía no estén dentro de ese marco teórico. La física cuántica ya está en esos lugares, ¿no? Para ponerles un ejemplo, pero bueno, eso ya es un tema bastante aparte, ¿no? Aquí hay algo muy importante. Estamos hablando entonces de que de lo que se trata en psicoanálisis es de tratar temas del saber, temas que de alguna manera operan con el conocimiento a partir de la creación misma de conocimiento. Y aquí es donde Lacan ve una oportunidad muy importante. ¿Okay? Vamos a empezar a ver que aquí es donde vamos a trazar una ruptura entre estos dos autores. ¿Okay? Nos vamos a dar cuenta que cada vez más Freud se inclinaba un poquito más al campo de la biología, al campo de la medicina. Hay un escrito incluso que es no me acuerdo bien cómo se llama, pero es un compendio que es presentado para neurofisiólogos. Es toda una forma de entender el psicoanálisis que de alguna manera puede empalmar con las neurociencias. Y hay un momento en el que Freud sí se inclina por decir, bueno, ahorita el psicoanálisis nos funciona para poder describir lo que pasa en el estado anímico. Pero en algún momento la ciencia descubrirá alguna alteración química en el cerebro, en el sistema nervioso, que nos ayude a intervenir en el psiquismo propiamente y el psicoanálisis ya no sea necesario. Pasa el tiempo y ¿qué hace la psiquiatría? Usa medicamento para alterar la bioquímica del cerebro. Es algo que Freud ya había dicho en algún momento hacia dónde debería de caminar el psicoanálisis. El psicoanálisis ya no debería de existir para Freud en realidad, ya existiendo formas de operar con la química cerebral en tanto que tal, ¿no? Y no nos tenemos que ir tan lejos, justamente hablando de las pulsiones, la pulsión la podemos situar entre los límites de lo somático, del cuerpo, y lo psíquico. ¿Okay? Según Lagarde, en este diccionario también nos dice que se encuentra más allá de la oposición entre la conciencia y lo inconsciente. Pero no perdamos de vista algo. Para que estas pulsiones puedan hacer efecto, para que aquellas representaciones de la pulsión puedan ejercer movimientos en el sistema, requieren de energía. Requieren que de alguna manera sean cargadas por energía y eso totalmente es física mecánica, es biologicismo, es neurologicismo. Y no es que esté mal, pero Freud ya sabía para dónde quería llevar el psicoanálisis. Hacia un lugar donde la medicina biológica le pudiera abrir un campo. Y no es que esté mal, para nada. Él tenía una forma de pensar el psicoanálisis y acercarlo a la ciencia, pero me parece que de una manera un poco
más aterrizada en Lacan de intentar buscar un lugar en la ciencia para el psicoanálisis. ¿Okay? Justamente, no porque lo haya dicho Lacan, como les decía en un principio, sino porque si estamos trabajando con puros objetos de lenguaje, con puros objetos de saber, no podemos encontrar en las ciencias biológicas algo de este estilo. Hay muchas implicaciones epistemológicas con el psicoanálisis que no nos permiten pensar nuestros objetos de estudio como las ciencias normalmente lo hacen, pero sí como las ciencias formales lo hacen, como lo hace la física, la matemática. Muchos de sus objetos los podemos pensar igual que los objetos del psicoanálisis. Entonces, justamente, para que podamos hacer una diferencia entre un sistema inconsciente y otro, entremos nuevamente al tema de pulsión, pero ¿cómo piensa la pulsión el sistema de Lacan? ¿No? Vamos a tomar un texto que se encuentra en un libro que se llama Escritos, en el tomo 2 para ser más exactos, y es el artículo de la subversión del sujeto. ¿Okay? ¿Qué nos va diciendo Lacan aquí? Dice, situar a la pulsión como tesoro de los significantes mantiene su estructura ligándose a la diacronía. Ah, caray, está un poco raro, ¿no? Empecemos justamente por saber de qué se trata esto de la diacronía. Me salté a propósito esa formulita de momento. ¿Qué es la diacronía? Es lo que estudia un determinado fenómeno lingüístico y sus deformaciones o modificaciones a lo largo del tiempo. ¿Okay? Su evolución o sus cambios que se van dando conforme va avanzando la historia de un fenómeno lingüístico. ¿Okay? O sea, Lacan nos está poniendo la pulsión en un terreno del lenguaje. ¿Vale? Ahora, nos menciona que hay que situarla como el tesoro de los significantes. Más adelante vamos a tocar a profundidad el tema del campo del otro con mayúscula. No sé si algunos ya han escuchado de esta diferencia que hace Lacan entre otro con mayúscula y otro con minúscula. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna idea de esto antes de que continuemos en este sentido. El otro con mayúscula es el objeto con el que yo me percibo. ¿En qué sentido? Bueno, yo como sujeto en este mundo me percibo desde un otro, desde ese otro que veo como objeto que también me representa a mí. Ok. Ahí estamos hablando de la A minúscula. Es ese otro que serías tú, que sería yo, cualquiera de los que estamos aquí reunidos, va a ser esa A minúscula. No hay que confundir la A minúscula en este sentido de el otro, con A minúscula o con O minúscula, con el objeto A. Esa es otra situación que de momento vamos a dejar un poquito en el aire, pero hay que hacer esa diferencia, ¿no? Objeto es una cosa, otro con minúscula que se representa también con una A es otra, y el otro o el gran otro con mayúscula o una A mayúscula es otra cosa, ¿no? Muchos le dicen a la teoría de Lacan la teoría del objeto A, y bueno, básicamente es porque tiene muchas formas de utilizar la A. Hay razones para eso que podemos explorar justamente ya cuando hablemos de la estructura del inconsciente, de por qué tantas formas de entender la A, pero bueno, vamos a hacer ahorita esa diferencia, ¿vale? Entonces, si la pulsión es un fenómeno lingüístico, ya no vamos a estar en la misma dirección que nos propone Freud, ¿no? Ya no vamos a ir hacia una pulsión que requiere de energía, ¿no? Que requiere de una energía que viene del cuerpo para hacerla funcionar, ¿okay?
No estamos hablando de que Lacan haya hecho una continuidad al pensamiento de Freud, sino que partió de Freud, vio que de alguna manera el lenguaje en algún momento fue importante para Freud, que le dio una relevancia particular, y después lo decantó a lo biológico, pero ahí es donde se queda Lacan y dice, mira, aquí hay algo bastante interesante. ¿Por qué lo habrá llevado hacia allá Freud? No lo sé. Pero yo me voy a quedar con esta parte de lo lingüístico. Yo me voy a quedar con esto. Voy a hacer una lectura de Freud a partir de la lingüística y vamos a ver qué pasa. Y bueno, es como de alguna manera tenemos una noción de pulsión que de alguna manera va a funcionar como un hecho de lenguaje, como un hecho de discurso. Un poquito la diapositiva, también hay un artículo bastante interesante que se llama el matema de la pulsión, que es el que pueden ver ahí entre paréntesis, lo que me salté hace un momento. Si ven hay dos paréntesis, un signo de pesos, que podría ser una S tachada, un pequeño rombo y una D mayúscula. Eso es el matema de la pulsión. ¿Okay? Y para la autora Clarice Michai, creo que se pronuncia, va a ser muy importante tomar este asunto del lenguaje de esta forma. Fíjense, nos dice, ¿qué pasa con la pulsión? Es la demanda como parte de un discurso y lo que ese discurso no termina de decir. Algo aún insiste y no es apresado en esa no relación. Y ahí nos introduce el matema, ¿no? En esa no relación. Y esto hace a la repetición. La pulsión, por definición, convoca una exigencia. Exige una respuesta del sujeto. El sujeto barrado de la enunciación, no agente de su deseo, ni siquiera sabe que habla. La pulsión lo manda a demandar. El sujeto es acéfalo por no comandar. Hablemos entonces de esa notación, ¿no? ¿Qué quiere decir ese matema? De entrada el paréntesis dice que no se puede leer cada uno de esos elementos de manera aislada. Se tiene que leer como una operación en conjunto, ¿no? Sujeto va a ser la S barrada. D mayúscula, demanda. Sujeto frente a la demanda. Es lo que significa la pulsión. Hay un sujeto frente a una demanda. Podemos un poco ir resumiendo este punto. Entonces, si la pulsión es un sujeto frente a una demanda de un discurso que no cesa de demandar, hablamos de que la pulsión es un fenómeno del dicho, de la lengua, del discurso, y que justamente, como es un fenómeno de la diacronía, o que se estudia en su diacronía, es un fenómeno del dicho que avanza en el tiempo, ¿no? Exige o demanda algo constantemente al sujeto, lo cual se va a convertir en su deseo. Esa demanda que le está pidiendo aquel discurso se va a convertir en aquello que desea el sujeto. Y en ese sentido, entonces, este sujeto del que hablamos no tiene más que repetir una constante, ¿no? Una manera de entender esa demanda que está haciendo este discurso, que está haciendo ese otro con mayúscula, ¿no? Aquí vamos a empezarlo un poquito a introducir. Ese discurso que demanda algo, es el otro con mayúscula. ¿Okay? Y de ahí justamente es que deviene el asunto de la compulsión a la repetición. Se va a demandar todo el tiempo al sujeto hacer algo, se le va a demandar hacer algo todo el tiempo, pero que nunca va a lograr de concluir. Nunca se le va a dejar de demandar algo. Constantemente siempre va a tener una demanda, una demanda, una demanda, una demanda,
que nunca va a poder completar. Ese es el problema de la pulsión. Algo que empuja al sujeto a llegar a un lugar que jamás va a encontrar. ¿Okay? Ahora, algo importante justamente para ir definiendo un poco más esta situación, la podemos encontrar en el seminario 23 de Lacan, donde definen la pulsión como el eco sobre el cuerpo de que hay un decir. El cuerpo queda sometido a la demanda que se le pide al sujeto, actuando bajo una forma que de alguna manera va a moldear la realidad. En otras palabras, esa demanda va a poder crear una conciencia, va a poder crear una realidad donde el sujeto pueda operar para crear esa demanda, para poder hacer algo con esa demanda, perdón. ¿Okay? Si ven en pantalla tenemos ahí un pequeño esquema. Este ya es una construcción de Lacan, que de alguna manera podríamos decir que se asemeja un poquito a lo que Freud intenta hacer con el esquema del peine. La gran diferencia es de que de entrada ya Lacan tiene una forma matemática de expresarse. Y después de eso ya le da una imaginarización para poder expresar eso que la matemática le ayuda a decir, ¿no? Si se dan cuenta, hay un círculo dibujado. Ese círculo representa el cuerpo. Ahora, quiero que vean que hay una flecha, que en realidad tendríamos que llamar un vector, que no parte del círculo. Viene de afuera del círculo, recorre el objeto A, ¿no? Que justamente no me quiero meter ahorita qué es el objeto A, pero vamos a ponerlo así. Recorre el objeto de deseo, vuelve al cuerpo y sale. Lo que Lacan nos quiere decir con esto es de que el matema de la pulsión es una forma de entender un fenómeno del lenguaje que hace actuar al cuerpo, que empuja al cuerpo, muy diferente a lo que ocurre en Freud. Si se dan cuenta en Freud, el cuerpo da el empuje a que la pulsión pueda movilizar el aparato psíquico. Y aquí más bien hay un fenómeno lingüístico que a través del fenómeno de la pulsión empuja al cuerpo. Está totalmente invertido. Si se dan cuenta, el cuerpo en Freud es lo más importante para crear esa energía que le da la pulsión. Y aquí en Lacan estamos hablando de que la pulsión, este fenómeno lingüístico, impulsa al cuerpo a hacer algo, ¿no? Totalmente distinto. No sé si ahí quisieran agregar algo, alguna duda o comentario hasta ese punto. Sí, yo tengo una pregunta. Nos referimos a la lingüística por lo que menciona usted de que es una demanda de un discurso, es decir, mencionamos al lenguaje por esta parte del discurso. Uh-huh. De acuerdo. Es que tenía la duda porque entonces quedaría en la parte simbólica, ¿no? Porque es un deseo que quiere el sujeto. Es que no me queda claro por qué lingüística, perdón. Claro, no te preocupes. Eso, justamente por eso la tercera clase va a ser ya meter lingüística, pero vamos a hablarlo de esta forma. Hay toda una serie de cosas que pasan en el lenguaje que van a determinar el cuerpo. Vamos a tener por lo menos dos registros aquí. Por un lado vamos a tener justamente lo simbólico, todo aquello que es el orden de lo discursivo, y otro registro más que es el orden de las imágenes, del cuerpo. Si de alguna manera estamos diciendo que la pulsión hace que lo lingüístico impulsa el cuerpo,
es necesario tomar en cuenta ambos registros para crear algo en el mundo. ¿Okay? El lenguaje no va a actuar solo, pero el cuerpo no puede actuar solo. El lenguaje necesita dónde expresarse y el lenguaje además le dice al cuerpo qué tiene que expresar. Sin el lenguaje el cuerpo no te va a decir absolutamente nada. No va a hacer nada. Va a sobrevivir, ¿no? Orgánicamente sabemos que, bueno, va a tener algunas cosillas por ahí que van a hacer que el cuerpo funcione. Pero sin ese lenguaje, sin ese discurso que hay ahí, el cuerpo no nos dice absolutamente nada. Vamos a ponerlo en otros términos. Sin ese discurso, de entrada el cuerpo no tendría un nombre. No podríamos decirle mano a lo que es la mano, pie a lo que es el pie. No podríamos significarlo. Luego, sin ese discurso, cuando de alguna manera tenemos alguna situación, ¿no? Y apelando un poquito al sistema freudiano, cuando tenemos una situación de desnutrición, de problemas alimenticios, el cuerpo ya nos está hablando de que hay ahí un problema, ¿no? Cuando alguien tiene anorexia, tiene bulimia, de alguna manera tiene una imagen distorsionada del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo que ve en el espejo no es el mismo cuerpo orgánico que está ahí parado frente al espejo. Porque el discurso te dice, claro, tienes un cuerpo exageradamente gordo. Ve y vomita para que seas delgada. Ese cuerpo se crea a través de lo que el lenguaje le hace. Y eso es lo importante aquí. Que en lugar de que el cuerpo le dé forma a lo psíquico le da forma al cuerpo. Es totalmente al revés. En ese sentido va quedando un poco más claro. Sí, mucho mejor, muchas gracias. Perfecto. Si no, de todos modos, vamos interrumpiendo para poder ir justamente puntuando estas cosillas, ¿vale? Entonces, no sé si alguien más también quiere agregar algo en ese sentido. Ok. Entonces, ya casi vamos cerrando por el día de hoy. De hecho, incluso entonces, si hablamos de que para el sistema de Lacan, el asunto del inconsciente parte del lenguaje, y si estamos hablando justamente de conjuntos de saber, hay un libro bastante interesante en realidad para introducirnos a todo esto, que se llama 5 lecciones sobre la teoría de Lacan, que es de David Nacio, que nos va a resumir de una manera muy puntual el inconsciente en este sistema. Dice, el saber de la repetición. Eso es el inconsciente aquí. Un saber que siempre se está repitiendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esa demanda, con esa pulsión que empuja al cuerpo a repetir siempre lo mismo. ¿Ok? Entonces, si finalmente incluso la pulsión habla de eso, ¿no? No hablamos ya de nada que tiene que ver en sí con el cuerpo biológico. Ok, lo imaginario y lo simbólico, ¿cómo están relacionados? Eh, si te parece, no, ahorita voy a esquivar la pregunta porque cuando hablemos ya de estructuras clínicas, vamos a hacer una puntuación bastante grande en la relación entre lo imaginario y lo simbólico, porque es necesario ambos registros para pensar cómo se construye una estructura clínica. Entonces, si me permites ahorita omitir tu pregunta, la vamos a responder de lleno cuando lleguemos ya a hablar de estructuras en tanto que tal. Perfecto. Eh, bueno, entonces básicamente, ¿qué tenemos con esta situación del inconsciente? ¿No? Podemos lograr acceder a un modelo lingüístico y además que ese modelo nos permite hablar en lenguaje formal, nos permite expresarlo a través de la lógica y la matemática, para justamente darle mayor consistencia y por lo tanto crear una clínica mucho más precisa al momento de tratar los fenómenos que ocurren dentro del cuerpo del psicoanálisis, dentro de la teoría del psicoanálisis.
ya no estamos solamente hablando de que vamos a dejar el psicoanálisis en un nivel poético, lo vamos a dejar en un nivel de, claro, solamente es una suposición de cómo pasan las cosas, sino es toda una construcción lógica matemática de cómo funciona lo humano, cómo funciona el fenómeno humano y cómo justamente un análisis debería de operar con el fenómeno de lo humano, que lo podemos dividir entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Y bueno, me gustaría nada más para poder cerrar, apelando un poquito a este intento que estoy construyendo de formalizar el tema de lo inconsciente, eh, ¿cómo podemos hacer una diferencia entre el sistema freudiano y el sistema en Lacan? ¿Ok? Decíamos hace rato, ¿no? En Freud tenemos una colección de saber que en teoría ya se sabe, ¿no? Por lo menos es así como siempre se concibe el inconsciente. Es algo que ya estaba ahí, solamente que fue reprimido por la conciencia. El individuo ya sabía lo que había pasado, solamente hace falta regresarlo a la conciencia, elevarlo nuevamente a ese lugar. Entonces, si solamente esto se encuentra reprimido, podríamos decir que lo inconsciente es un conjunto particular de elementos que no debe de ser expresado, pero sigue siendo parte de la conciencia, ¿no? Los tres sistemas siguen operando en relación cada uno de ellos. No hay forma de separarlos. Ese saber en algún momento le perteneció a la conciencia y sigue estando ahí, pero no debe expresarse. Esa es la condición. Entonces, el inconsciente, que es un subconjunto, tenemos la conciencia y adentro tenemos lo inconsciente, como algo que no debe de expresarse, algo que ya había estado ahí, que le pertenece aún así a la conciencia, que ya pasó por los sentidos, pero que debe callarse, debe quedarse ahí, digamos así como oscuras, ¿sí? Y le podemos dar esta forma. Inconsciente, ¿no? Como conjunto o subconjunto de la conciencia, es sí y solo sí todo elemento que de alguna manera existe en el inconsciente, entonces puede existir en la conciencia, ¿ok? Que sería el primer diagrama, el diagrama de arriba. Tenemos el inconsciente, tenemos la conciencia como un conjunto más grande, y afuera, obviamente, tenemos el universo del saber, ¿no? No lo olvidemos. La conciencia es una manera de ordenar el saber, no la única. Eso nos debe de quedar claro. No es la única forma de operar con el saber. De momento no me meteré con eso, solamente quiero que demos ahorita como base esa situación. Hay saber y la conciencia es una forma más de poder hacer consistir ese saber. Y dentro de él vamos a encontrar todos esos elementos inconscientes que de alguna manera tendríamos que sacar, ¿no? Aquí es donde estoy intentando trabajar no solamente con conjuntos, sino también con conjuntos cerrados, sino con conjuntos abiertos, que en matemática permiten justamente hacer este intercambio de información entre los dos conjuntos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que apenas estoy tratando de introducir. Y justamente el inconsciente con Lacan es algo como lo que ya habíamos expresado, ¿no? Vamos a tener el conjunto de conciencia y el inconsciente como su complemento, donde todos los elementos que existen de saber los vamos a encontrar en el inconsciente, o los podemos encontrar en el inconsciente, pero esos elementos no pueden pertenecer a la conciencia, ¿okay? Y si se dan cuenta, justamente el sistema de Lacan es un poco más cercano a lo que etimológicamente la palabra inconsciente representa, esa negación de un saber ordenado, ¿no? Por lo menos esa es la propuesta que estoy intentando formalizar en este sentido, ¿no? Todavía me hace falta darle un poco más de consistencia a eso, pero nos ayuda a pensar esta diferencia entre sistemas. Entre un inconsciente, que sus elementos ya están dados, que ya hay una verdad ahí del inconsciente que hay que encontrar como en la filosofía, y
un saber que tenemos que crear, una verdad que hay que crear como en la sofística. ¿Sí? Me gustaría justamente cerrar con esto para el día de hoy. Así que si tienen algún comentario o algo que quieran agregar, incluso también hacer más preguntas sobre esto, adelante. Okay, gracias. Hola. Adelante. Sí, no, me llamó mucho la atención la diferencia que estableces entre lo planteado por Freud y por Lacan, en donde si bien entendí, como que Freud está muy pegado, por así decirlo, a que lo inconsciente es algo dentro de la persona, y en Lacan es lo contrario. Entonces, como esa idea me pareció así sumamente interesante, porque, por ejemplo, desde el campo del arte, ahora como que empiezo a dilucidar un poco mejor por qué quizá tantas referencias a Lacan en algún punto, ¿no? Porque como que en el arte está muy presente esta idea en donde el arte, la producción artística es una cosa súper interior, súper personal, que en algún punto sí, pero también de repente no se toma en cuenta como todos estos elementos que están por fuera de la persona artística o del artista, y que sin embargo igual tienen una influencia importante en la conformación de su obra. Entonces, como que hice esta pequeña relación con lo que mencionabas de la pulsión y demás. Entonces, me pareció así muy interesante la diferencia entre Freud, lo que propone Freud, y lo que propone Lacan, o eso es lo que alcanzo a ver y pensar, y listo, ya. Ok, gracias Israel. ¿De casualidad tendrás algún autor desde el campo del arte que quizás esté referenciando estos temas? Sí, pues en específico, creo que el más claro se llama Hal Foster. Su libro se llama El retorno de lo real. Entonces, en ese libro, pues hace una revisión del trabajo artístico hecho desde la segunda mitad del siglo XX, lo que se llama hoy día arte contemporáneo. Entonces, pues, ajá, aparte de las referencias constantes a Lacan y demás, creo que, creo que un poco cacho por qué usa a Lacan como referencia, por qué está tan citado en su aparato crítico. Entonces, pues sí, ese es el libro en el que estoy pensando ahorita. Bien, entonces lo pondré en mi lista. Eso es cosas muy interesantes en realidad que agregar. Muchas gracias, Israel. No, de que a ti, ya todos. Ajá. ¿Alguien más que quiera agregar algo sobre lo que estuvimos charlando el día de hoy? A mí me pareció muy interesante la sesión y yo tomo algo que usted dijo al principio, que no nos casemos con un autor, ¿no? Porque yo creo que yo sí estaba casada o estoy casada con Freud, pero porque no me he dado la oportunidad de empaparme en otros psicoanálisis, porque sí los considero complejos y bueno, como vimos en el Six, bueno, yo no veía tanto a Lacan o no me empapaba tanto con Lacan
Y entonces ahora esta manera de diferenciar entre Freud y Lacan, por ejemplo, con Freud tenemos algo en la conciencia, tenemos algo en el inconsciente que primero estuvo en la conciencia y ahora con Lacan tenemos algo en el inconsciente que va a empujar a crear una conciencia. Es como si me rompiera todos los axiomas que he aprendido y con los que me he casado, y esto me permite como abrir mi panorama y como tú dijiste, como usted dijo, no casarme con un autor, sino a lo mejor casarme con ideas y argumentarlas o hacerlas mías también, de acuerdo a todo lo que he aprendido. Entonces me pareció sumamente interesante. Muchas gracias. No, tú háblame de tú, no te preocupes. Pero sí, de hecho, justamente en el SIX por eso no tocan a Lacan casi, porque rompería todo lo que es un sistema educativo. Entonces, realmente si tú te enfocas en una parte escolar, ya tienes un sistema que tienes que transmitir y que no siempre es muy fácil que se haga una revisión crítica de ello. Entonces, si tú ya tienes pues sí, un plan de estudios, no es muy fácil que introduzcas algo que de alguna manera venga y te diga que tu plan de estudios puede ser refutado por otra cosa del mismo campo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo entendí también yo ya muchísimo tiempo después. Bueno, como que por qué en el SIX no pude ver todo eso desde un principio, me hubiera sido muy fácil si lo hubiera empezado desde antes de estudiar, pero es justamente por eso, ¿no? Bueno, esa es mi teoría, ¿no? Al menos, ¿no? De por qué quizás escolarmente es un poco más complicado verlo, pero sí, tal cual como dices, ¿no? Ya empezar a ampliar un poco más ese campo de conocimiento de lo que podría ser el psicoanálisis es muy interesante. Claro, claro, tiene su nivel de complejidad, pero cuando te enganches a uno que digas, de aquí soy, esto me llama más la atención, eso complejo se va a volver un reto personal, ¿no? Entonces, qué bueno que estás intentando explorar ese campo. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? ¿O podemos ir cerrando por aquí? Esta presentación que nos fuiste pasando, ¿podrías pasármela por correo o es de uso privado solo para ti? No, si gustan, nada más por favor quienes estén interesados, si mándenme correo de que quieren la diapositiva, las diapositivas, y además si también quieren alguna referencia que estuvimos utilizando, también. Las grabaciones voy a procurar que tengamos ya todo el curso listo para que las suba todas de un solo jalón. Entonces esas todavía no las voy a tener tal cual listas, pero sí, material tal cual, sí me lo pueden pedir sin ningún problema, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Entonces, si de momento nadie más quiere agregar algo por aquí, bueno, también voy leyendo un poquito el chat de los agradecimientos y bueno, también muchas gracias a ustedes por haberse inscrito al curso y que les esté gustando justamente la dinámica. Eh, no sé, por la complicación. Sí, luego, desafortunadamente, luego el video sí no ayuda mucho, pero bueno, sí, quienes me pidan ese material por correo, se los mando sin ningún problema. Entonces, bueno, el siguiente martes, como veíamos en un inicio, vamos a estar ya trabajando un poco más qué implica el término de la estructura. Gracias. Vamos a estar viendo qué implica el término de estructura. Entonces, dejemos de momento y seguimos la próxima. Buenas noches, cuídense. Hasta luego. Adiós, buenas noches, bye.